Bienvenidos a la lección número 3 del curso de programación en C Sharp. En esta lección aprenderemos a manipular y trabajar con variables de tipo string en C Sharp. Además, veremos cómo introducir datos desde la consola y a utilizarlos en nuestros programas. C Sharp es un lenguaje de programación capaz de distinguir entre letras mayúsculas, minúsculas, acentuadas y caracteres especiales. Esto crea posibilidades casi infinitas a la hora de trabajar con variables de tipo string. Por suerte, en C Sharp podemos manipular las variables de tipo string a nuestro antojo, para modificarlas a la forma que nos sean más útiles. Desde convertir todo a mayúsculas o minúsculas, reemplazar caracteres, tomar parte del texto de la variable, hasta insertar texto nuevo en algún punto de la variable. Primero que nada, vamos a crear una variable de tipo string para almacenar algo de texto de prueba. La forma en la que escribí el texto es errática para que se aprecie mejor lo que se hace al modificarla. Para que quede más claro lo que se hace en cada momento con la variable, vamos a imprimir en la consola con cada modificación que hagamos. Para modificar variables de tipo string, se usan métodos propios de las variables tipo string. Para acceder a estos métodos, basta con colocar un punto después de escribir nuestra variable. Cada vez que utilicemos un método para modificar nuestra variable, podemos guardarla en otra variable de tipo string o podemos simplemente utilizarla momentáneamente. El primer método que veremos es el método toLower. Este método se encarga de convertir todo el texto a minúsculas. Este método no necesita que le demos parámetros para funcionar, por lo que solo abrimos y cerramos paréntesis al final. Aquí se aprecia que primero se imprime el texto normal y luego se imprime todo el texto en minúsculas. Así que comprobamos que la función toLower está funcionando. El segundo método es el método toUpper. Este método se encarga de convertir todo el texto a mayúsculas. Este método no necesita que le demos parámetros para funcionar, por lo que solo abrimos y cerramos paréntesis al final. Aquí se aprecia que primero se imprime el texto normal y luego se imprime todo el texto en mayúsculas. El siguiente método es el método trim. Este método se encarga de borrar o espacios en blanco o algún carácter indicado tanto en el inicio como del final de nuestra variable, hasta que el espacio o el carácter ya no se encuentre ni al inicio ni al final de la variable. Este método puede usarse tanto sin parámetros como dándole parámetros. Si no le damos parámetros, eliminará los espacios en blanco. Si queremos que elimine algún carácter del inicio y del final de nuestra variable, basta con colocar el carácter entre los paréntesis. Aquí podemos apreciar cómo si usamos trim sin parámetros, lo que hace es nos borra los espacios en blanco. Y se aprecia que aquí ya no hay el espacio en blanco que estaba al inicio de nuestra variable. Si bien ahora usamos el mismo método trim, dándole un carácter entre los paréntesis, va a buscar ese carácter al inicio y al final de la variable y lo eliminará por completo. Como podemos ver, yo le di el carácter A, así que eliminó la letra A de la palabra prueba al final de nuestra variable. El siguiente método es el método replace. Este método se encarga de reemplazar un carácter por otro en nuestra variable. Este método requiere de dos parámetros, siendo el primero el carácter que vamos a sustituir, y el segundo parámetro es el carácter por el cual se sustituirá. Aquí se aprecia cómo primero imprime el texto normal y luego reemplaza las O's por Is. Y aquí se muestra el texto resultado. El siguiente método es el método indexOf. Este método no modifica el texto, en cambio nos regresa un número de posición donde se encuentra un carácter en nuestro string. Este método requiere un parámetro siendo el carácter que buscará en el texto para conocer su posición. Aquí
Aquí se puede apreciar que al inicio nos imprime la variable normal y después nos imprime el número 6. ¿Qué significa esto? Que la coma que le estoy diciendo que busque está en la posición número 6 de nuestro texto. Si lo confirmamos sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se cuenta desde 0 porque todos los strings empiezan a contarse desde 0. El siguiente método es el método remove. Este método remueve el texto que se encuentre después de la posición indicada. Este método requiere un parámetro siendo la posición donde empezará a remover el texto. Aquí se puede apreciar que al inicio se imprime nuestra variable normal. Luego solo se imprime un hola, porque le digo que va a remover todo el texto a partir de la posición de la coma. Aquí ya le estamos dando un uso a nuestra función indexOf, donde le decimos que a partir de la posición donde se encuentra la coma, remueva el texto. Y es lo que hace aquí, remueve todo el texto después de la coma. El siguiente método es el método substring. Este método devuelve el texto que se encuentra después de una posición indicada. Este método requiere un parámetro, siendo la posición donde empezará el texto. Aquí se muestra cómo al inicio nos imprime la variable normal y luego nos imprime todo el texto que se encuentra después de la posición donde está la coma. Aquí volvemos a usar utilidad de la función indexOf para decirle que busque la posición donde se encuentra la coma y nos imprime el texto que se encuentra después de la coma. El último método que veremos será el método insert. Este método inserta un string dentro de otro a partir de la posición que se le indique. Este método requiere dos parámetros. El primero sería la posición donde insertaremos el string y el segundo parámetro el string o texto que insertaremos. Aquí se aprecia cómo se imprime primero la variable normal y luego se imprime la misma variable con el texto función insert antes de la posición de la coma. Ahora, para recibir datos de la consola a nuestro programa, podemos hacerlo de dos maneras distintas. Podemos usar console.readline y console.read. La diferencia es que console.readline leerá todo lo que escribamos en la consola en una línea, mientras que console.read solo nos dé el primer carácter. Por lo que console.readline se utilizaría cuando trabajemos con string y console.read se utilizaría cuando trabajemos con caracteres. Para hacer una prueba, vamos a guardar un texto que le indiquemos desde nuestra consola y lo vamos a almacenar en la variable texto para luego imprimirlo. Bueno, aquí se aprecia que se imprime la variable texto. Ahora, si escribimos algo aquí, nos vuelve a imprimir esto mismo que escribimos. ¿Por qué? Porque lo que escribimos se almacena en la variable texto y luego se vuelve a imprimir la variable texto. Para leer un solo carácter de la consola a nuestro programa, tenemos que hacer una conversión, ya que al momento de leer el carácter nos regresa un número de 0 a 255, el cual representa un carácter, pero es un número, así que lo que tenemos que hacer es convertir ese número a un carácter para poder guardarlo en nuestra variable y utilizarlo en el programa. Para realizar esta conversión solo utilizamos convert.tochar y ahora sí console.read. Aquí se muestra cómo nos imprime el carácter A, porque es el valor de nuestra variable de tipo carácter. Luego, el programa espera a que nosotros le demos un carácter nuevo. Por ejemplo, voy a darle la letra P. Y nos vuelve a imprimir P, ya que el valor de P se almacena en la variable carácter y luego imprimimos de nuevo la variable carácter. Para finalizar la lección 3, hice un programa con todos los métodos que vimos hoy y cómo leer datos desde la consola, y con comentarios para que se explique un poco más qué es lo que es cada cosa. Vemos el método toLower que nos imprime el texto en minúsculas, toUpper que nos imprime el texto en mayúsculas,
replace, que nos reemplaza una letra por otro carácter, el método indexOf, que nos devuelve la posición de un carácter en el texto, el método remove, que nos permite remover parte del texto desde una posición, el método substring, el cual nos permite crear otro string a partir de una posición, el método trim, el cual elimina espacios en blanco o elimina caracteres según le demos parámetros, el método insert, el cual almacena texto en un punto de una variable de tipo string. También tenemos cómo leer los datos de la consola y almacenarlo en una variable, y cómo leer solo un carácter de la consola y almacenarlo en una variable de tipo carácter. Bueno, eso sería todo por la lección número 3, espero te haya servido y te haya ayudado. Si te ha gustado, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete para estar al tanto de las nuevas partes del curso. Comparte con todo aquel que quiera aprender a programar y nos vemos hasta la próxima.